perdido, Jesús me consuela. Hoy de rodillas vengo a clamarte misericordia. Toma mi vida, Señor, renuévame. Radio María presenta el programa El Catecismo de la Iglesia Católica. Conduce el Padre Hernán Morán. Ven y perdona todos mis pecados. Quiero ser curado y clamo a Jesús misericordia. Muy buenos días, estimados hermanos de Radio María. Saludos, bendiciones desde Chicago. Aquí estamos en vivo y en directo para compartir con ustedes un programa más de El Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Estamos en este mes, terminando este hermoso mes de enero. Ya estamos terminando este mes. Bueno, gracias a Dios. Avanzamos, caminamos, seguimos avanzando. Queremos invitarlos a que nos acompañen con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de bondad, gracias por el don de la vida, gracias por el regalo que nos das todos los días. Gracias por Radio María. Gracias por permitirnos compartir nuestra fe, animarnos mutuamente, especialmente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Contamos con tu providencia divina que todo lo puede, todo lo alcanza. Y te pedimos por todas las personas que están sufriendo y padeciendo en estos momentos. Especialmente te pedimos por este programa donde vamos a compartir. Ilumínanos, Señor. Gracias. Bendícenos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Empezamos este programa. Que nuestra Madre Santísima, ella nos cuide y nos proteja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días. Saludos, bendiciones. Estamos ya listos para continuar. Este es Padre Hernán, en vivo y en directo desde la casita de María en Chicago. Estamos un poquito recuperando, ¿no? Pero el clima ha estado inclemente por acá, pero gracias a Dios hoy es un bonito día. Bueno, vamos a continuar. Queremos invitarlos a que sigamos estudiando, sigamos aprendiendo nuestra doctrina. Y habíamos hablado sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe el Evangelio. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. Entonces, fíjense, la Iglesia también predica, promueve la justicia social, promueve la dignidad del ser humano. Esa es la justicia social de la Iglesia. El Evangelio
nos da las pautas. Cristo mismo nos enseña. Nos dice que las personas somos hijos de Dios. Somos amados por Dios. Y por tanto, estamos protegidos por los mandamientos de Dios. Los mandamientos nos ayudan a cuidarnos los unos a los otros. Los mandamientos nos ayudan a vivir bien los unos con los otros, a vivir en sociedad. Por ejemplo, este mandamiento de no robarás nos ayuda a cuidarnos, a cuidar la propiedad privada. Todos tenemos derechos a cuidar nuestra integridad, a tener las cosas que querramos, ¿verdad? Es la propiedad privada. Entonces, esa dignidad humana viene del anuncio del Evangelio de Cristo. La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Entonces, sí, la Iglesia no es el aborto un tema político. El aborto es un tema moral. Que lo han hecho políticos, sí. Entonces, fíjense, qué importante es saber esto, ¿no? Porque a veces muchas personas nos acusan a los sacerdotes, a los religiosos, que nos estamos metiendo en política. Y no, la Iglesia tiene su voz y tiene que hablar sobre esto. Por ejemplo, también defender la dignidad de la persona humana. Por ejemplo, esta cuestión de migración, ¿no? También la gente dice, los religiosos, la Iglesia no puede meterse en política, no puede opinar en estas cosas de migración, porque hay personas que están pidiendo asilo y están aquí de una manera irregular y la Iglesia no puede meterse porque es un asunto político. Pues la Iglesia sí tiene que defender la dignidad del ser humano. Sí, estamos viviendo momentos difíciles y en muchos países se viven situaciones terribles y la gente, para salvaguardar su vida, tiene que huir de esas circunstancias. Nadie quiere dejar su país, nadie quiere dejar su patria, nadie quiere dejar sus amigos, su lugar donde nació. Pero fíjense, las circunstancias, ya sean económicas, políticas, sociales, lo que sea, han obligado, han forzado a que las personas se desplacen, busquen, soliciten asilo en otros lados. Entonces, la Iglesia va a estar siempre defendiendo a los migrantes, a los pobres, a las personas que están desvalidas, a las personas que necesitan de mayor atención. Entonces, no está diciéndole al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí está tratando de decir es, estas personas son seres humanos. Estas personas necesitan ser tratados con dignidad y con respeto. Estas personas, a pesar de estar aquí, tienen derechos. Hay ciertos derechos fundamentales que no se pueden violar, ¿no? Entonces, la Iglesia siempre va a estar defendiendo estas cosas. La justicia social de la Iglesia hace una declaración, un juicio moral sobre estas cosas de sociedad. Estamos viviendo en la sociedad. La Iglesia es parte de la sociedad. Estamos en cada barrio, en cada ciudad. Hay iglesias. Ahí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, en vez de estar como censurando a la gente, a veces la gente me dice, padre, usted no hable de política, usted no se meta, no diga esto. Yo creo que en vez de estar censurándonos, deberíamos escucharnos mutuamente. Deberíamos respetuosamente escucharnos, compartir ideas, dialogar. Ese se llama diálogo.
unas palabras entre dos personas, diálogos, ¿verdad? Un monólogo es cuando una persona habla, yo hablo, yo hablo, yo hablo y punto, y nada más. Ese es un monólogo, uno, pero diálogos son dos, por lo menos, ¿no? Dos o más. Entonces, yo creo que es importante escucharnos, escuchar, saber cuál es la posición, lo que dice la iglesia referente a ciertos temas que son sensibles, que la iglesia los dice porque atañe, le preocupa al ser humano, le preocupa a las personas. Otra vez, no es que la iglesia se está metiendo en política, la iglesia está dando un juicio moral sobre un tema muy importante, sobre la dignidad de la persona. Esto es muy importante saber. Entonces, por favor, que no nos censuremos, no nos autocensuremos, ¿verdad? Y pues abramos canales de diálogos para hablar y conocer y respetar al otro. En estos días que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, hay mucha tensión. La gente vive muy tensa. Hay mucho estrés. También mucha desinformación. Y tenemos que ser responsables. Por favor, seamos responsables. Nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Primero, pues, poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Segundo, pues rezar, pedir por la salud y la salvaguarda de personas, de familias, de niños. Y tercero, pues, ver en qué podemos ayudar, ¿no? En qué podemos paliar la situación de muchas personas que están en situaciones graves, difíciles. Entonces, pues, eso, la justicia social de la iglesia. La iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando le exigen los derechos fundamentales de la persona o de la salvación de las almas. Por eso la iglesia habla. Por eso la iglesia dice, levanta la voz, porque lo atañe, porque es fundamental, porque así lo exigen los derechos de las personas en vivir en sociedad. La iglesia también es parte de la sociedad y la iglesia también tiene algo que decir de parte de Dios acerca de estas cosas que están pasando. En el orden de la moralidad, la iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien en nuestro fin. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en la relación socioeconómicas. Por eso, fíjense, la iglesia se preocupa. Por eso se ha creado esta doctrina. ¿Qué enseña la iglesia sobre la convivencia social? Entonces es importante conocer esto. Leamos, por favor, la doctrina social de la iglesia. Leamos y compartamos, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia dice sobre estos temas importantes de economía, de migración, de la persona, los derechos humanos, etc.? Entonces, ¿cómo podemos vivir en sociedad? ¿Cómo podemos vivir bien? Una sociedad, un país, puede obligarme a mí a hacer algo que está en contra de mi fe, en contra de mi conciencia. Pues fíjense, ¿qué dice la iglesia sobre esto? Entonces es importante conocer, es importante descubrir, es importante estudiar la doctrina social de la iglesia. Así se llama. Búsquenlo. Hay por ahí unos libros, unas encíclicas de los papas que han escrito, ¿no?, sobre el empleo, el trabajo, el salario justo, sobre la economía, sobre la convivencia social. Doctrina social de la iglesia, así se llama.
la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? La iglesia católica. ¿Cuál es la postura de la iglesia católica frente a estos temas sociales? ¿Qué es lo que tiene que decir la iglesia? ¿Cuál es el juicio moral que la iglesia hace sobre esto? El desarrollo de los pueblos, el trabajo justo, la explotación laboral, la migración, etcétera, ¿no? Son temas muy importantes, muy candentes, pero muy importantes, que tenemos que hablarlo. Tenemos, como decía, tenemos que dialogarlo, tenemos que platicarlo. No podemos dejarlo simplemente al campo político, ¿no? No pueden decirle al padre, padre, usted métase a la iglesia a rezar y no moleste. No, no puede hacer eso. Porque la iglesia también, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, vivimos. Jesús en el Evangelio dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso los católicos somos ciudadanos responsables. Por eso la iglesia nos invita, nos motiva a ser justos, honestos, responsables, ciudadanos buenos que cumplimos, que pagamos nuestros impuestos, que cumplimos nuestras obligaciones como buenos ciudadanos. Es importante esto, ¿ves? No podemos hacer lo que nos da la gana y vivir a espaldas de la ley, ¿no? Cumplamos la ley, seamos buenos ciudadanos, seamos responsables, pero no nos marginen, no nos quiten, ¿no? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, vivimos en el mundo, necesitamos. La iglesia necesita pagar sus biles, necesita pagar sus cuentas. La iglesia necesita de la contribución económica de sus fieles. ¿Ves? Qué importante es esto, ¿no? Así que seguimos. La doctrina social de la iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el evangelio y la sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad, el desarrollo de la doctrina de la iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. Entonces el Papa, ¿no?, escribe la famosa encíclica Rerum Novarum, creo que es León XIII, no estoy seguro, así que ese es el Papa que escribe la encíclica. A partir de la revolución industrial, a partir de la industrialización de producción de productos de consumo, ¿no? Producción masiva de productos de consumo, entonces hubieron muchos abusos, explotaciones, personas que morían literalmente en una fábrica, ¿no?, trabajando en condiciones infrahumanas. Entonces la iglesia levanta la voz y dice, la persona humana tiene dignidad, ¿verdad? Jesús en el Evangelio nos dice, el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley está hecha para servir al hombre, no el hombre para el servicio de la ley. ¿Ves? ¿Cómo es importante saber esto, no? La ley está hecha para servir al hombre. El sábado está hecho para servir al hombre. No podemos vivir así, ¿no? Explotar a los empleados. No podemos explotar a los empleados, así como pedir que trabajen, ¿no? Así, tantas horas sin descanso, sin una compensación justa, salarial, una compensación salarial justa. Por eso, la doctrina social de la iglesia sale a responder, a dar luces morales sobre estos temas, ¿no?, de los salarios, de del empleo, de la producción de productos masivos de consumo, etcétera, ¿no? Interesante. Lean por favor la doctrina social de la iglesia.
Dice, la doctrina social de la iglesia se desarrolló en el siglo XIX, el siglo pasado nada más, cuando se produce el encuentro entre el evangelio y la sociedad industrial moderna, la revolución industrial. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad, y el desarrollo de la doctrina de la iglesia en materia económica y social da testimonio del valor permanente de la enseñanza de la iglesia, al mismo tiempo que del sentido verdadero de su tradición siempre viva y activa. Qué bonito, ¿no? A la luz del evangelio, la iglesia nos enseña que los pueblos, cómo deben vivir, enfrentándonos frente a estos nuevos desarrollos. Con la revolución industrial, imagínense, nuevos desafíos. Ahora tenemos esta revolución de la inteligencia artificial. Y ahorita estamos viviendo así como estas cosas nuevas, donde los gobiernos están tratando de regular cómo vamos a trabajar, cómo vamos a lidiar con la inteligencia artificial. Los avances científicos y tecnológicos, ¿verdad? ¿No? También, ¿qué vamos a hacer? ¿Es moralmente bueno hacer esto? ¿Es moralmente bueno? Y miren, y si no se regula estas cosas, pues van a haber problemas. Han habido ya problemas. Hay el caso de estudiantes que utilizan la inteligencia artificial para, pues, hacer la tarea, hacer los exámenes, hacer los ensayos. Y pues no, cada vez y cuando la gente está como dándole a la inteligencia artificial más valor, reemplazando nuestras capacidades, nuestras inteligencias, solo por la comodidad, ¿no? La vagancia de no trabajar, de no hacer tareas, de no hacer exámenes. Entonces, fíjense cómo la gente utiliza de mala manera, la inteligencia artificial. Entonces, pues, ¿qué nos dice la iglesia sobre esto? La ciencia, por ejemplo, el clonar, ¿no? Científicamente se puede clonar. Ya por ahí salió una oveja clonada. Dolly, la oveja clonada. Pero ¿podemos clonar seres humanos? ¿Ves? ¿Qué dice la iglesia sobre esto? ¿Cuál es la moralidad? ¿Cuál es el valor moral de estas cosas? ¿Podemos hacerlo? Moralmente podemos hacerlo. Científicamente se puede. Pero la pregunta está, ¿moralmente se puede hacer esto? Fíjense, y ya viene la discusión. Por eso apareció la bioética, ¿no? La ética sobre los avances científicos sobre el trato al ser humano. ¿Se puede hacer? Ahora, ¿se debe hacer? ¿Es moralmente bueno? Imagínense. Entonces, la iglesia siempre nos da luces y nos enseña y nos dice estas cosas, ¿no? Nos orienta y nos guía. La iglesia, la iglesia es madre y maestra. La iglesia es madre y maestra. Así que pues fíjense, qué importante, ¿no? Cómo la voz de la iglesia nos ayuda, las enseñanzas de la iglesia nos ayudan a respetarnos, a respetar la propiedad privada, a respetar la vida humana. La vida humana está sobre el valor del dinero, de las posesiones, ¿no? Es más importante una persona que el dinero, que las cosas, que un camión, que una casa, que un camión, que un negocio. Entonces tenemos que tener bien claro eso, ¿no?
las personas, los seres humanos, valen más que las cosas materiales. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos, vamos a volver con las preguntas. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Usted qué piensa sobre esto? Sobre la doctrina social de la iglesia, sobre la enseñanza de la iglesia, sobre asuntos sociales. Y esto a propósito del mandamiento, no robarás. ¿Por qué? Porque al decir no robarás, Dios quiere que vivamos en justicia, seamos justos. Dios protege la propiedad privada. Dios te protege a ti. Vamos a una pausa y volvemos. El Señor es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi seguridad y mi libertador. El Señor es mi fuerza, Él es mi fortaleza y libertador. Bueno, ya estamos de regreso en su programa El Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando un poquito sobre la doctrina social de la Iglesia, las enseñanzas que la Iglesia tiene sobre asuntos sociales. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que la Iglesia no debe hablar de temas, no debe meterse en política? Estos temas políticos, entre comillas, ¿son solamente políticos? Llámenos, escríbanos, 1-866-880-7136. 1-866-880-7136. 1-866-880-7136. Esta es Radio María, una voz católica cerca de ti todos los días. Bueno, estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Llámenos, usted qué piensa, usted qué opina, usted qué dice sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre la opinión que tiene la Iglesia sobre ciertos temas que pues no solamente son políticos, son temas que atañen a la sociedad y la Iglesia como parte de la sociedad también tiene voz sobre estos asuntos, ¿no? Pero hay la censura, hay gente que dice la Iglesia no debe meterse, no debe hablar, usted cállese, padre, usted vaya a rezar, vaya a dar misa, no hable estas cosas. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Usted está bien? ¿Está bien hablar de estos temas? ¿La Iglesia tiene algo que decir? Llámenos, 1-866-880-7136. 1-866-880-7136. Estamos en Radio María, una voz católica cerca de ti. Isabel dice, la Iglesia no debe ser indiferente con la política. La Iglesia, como nuestra madre, debe ayudar a sus hijos tanto para ser justos con nuestros hermanos y cómo recibir justicia. Muy bien, sí, es que no podemos. La Iglesia no puede ser indiferente, ¿no? Muy buena palabra, muy buena palabra. Y la Iglesia no es indiferente. La Iglesia no puede ser y no es indiferente. La Iglesia siempre está pendiente y está al servicio de los más pobres.
la opción preferencial por los pobres, dice la iglesia. Entonces, sí, pero no solo por los pobres, sino por todos. La iglesia está para defender a todos. No que la iglesia está solo con los ricos, la iglesia está solo con los pobres. Cuidado, ¿no? A veces hacemos juicios, damos opiniones, pues sin saber. Si alguien ama la verdad, la busca, la va a abrazar, la va a aceptar. Y si no, pues ya. No, yo tengo que por qué obligarlo, ni obligarla, ni imponerme, ni enojarme. Simplemente, pues, conocer la verdad, compartirla, amarla, porque la verdad misma es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo ha dejado a su iglesia, a su esposa, la iglesia, para que nos guíe como madre y maestra. Y nosotros somos parte de esa iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Qué interesante, ¿no? Estamos unidos en esa unión mística. Interesante, muy, muy interesante. Pues bueno, les agradezco a todos su amable atención. Seguimos orando, seguimos especialmente en estos tiempos difíciles, seguimos orando. Un abrazo, que Dios les bendiga a todos. Seguimos con Radio María, estaremos haciendo la hora santa, entonces continuamos con más de Radio María. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe ahora y siempre. Gracias. Hasta la próxima. Las cosas del mundo que me separaban de tu gracia, misericordia, misericordia, oh Señor, misericordia, ven y concúsame. Gracias por acompañarnos en esta entrega del programa El Catecismo de la Iglesia Católica. Condujo el Padre Hernán Morán. Puedo sentir, aleluya, tus manos me amparan, tú eres mi Dios, tú eres piedad, misericordioso Jesús, te adoro.